medianoche. Un programa presentado por Antonio José Ales. Amigos, buenas noches, son 1:06 de la madrugada cuando iniciamos nuestro programa de hoy. Tenemos enseguida una conexión con Radio Valencia, donde nuestro buen amigo Vicente Juan Ballester Olmos, uno de los grandes expertos de la ufología española, hablará en medianoche. Un tema interesante tocaremos, como es el de los aterrizajes en España. Aterrizajes, la mayoría de ellos muy dudosos. Pero ahora vamos a hablar un poquito de nuestra alerta OVNI, que haremos en la madrugada del 14 al 15 desde Radio Club Tenerife. Desde aquí hacemos un llamamiento a todas las emisoras de la cadena SER que quieran colaborar en esta alerta OVNI. Ya hay muchas, como por ejemplo Radio Galicia de Santiago, donde estará nuestro compañero Santiago Davila, Radio Bilbao con Iñaki Escobosa, Radio Valencia con Vicente Pérez, Radio Murcia, Radio Cartagena, Radio Albacete, Radio Alcira, Radio Villena y Radio Yecla. Los compañeros que estarán allí los sabremos mañana. En Radio Motril, y asumiendo también la información de Radio Granada, estará Gerardo Serrano. En Radio Jaén, Antonio Oliver. En Radio Sevilla, Juan Carlos Vélez. En Radio Melilla, Antonio Calderay. En Radio Extremadura de Badajoz, Enrique Jorge Vidarte y la colaboración de su director, Julio Luengo. En Radio Club Tenerife, Carmelo Martín. En Radio Madrid, Cholo Hurtado. En Radio Cádiz está aún sin confirmar, aunque parece ser que tenía interés en colaborar en nuestra alerta. Y Radio Rioja de Logroño, que ha llamado hace unos minutos a la redacción de medianoche con su interés de tomar parte en esta alerta para atender al público interesado en estos temas. Vamos a dar paso inmediatamente a nuestro cuento de terror de esta noche y después haremos una carta de contestación a un compañero de la prensa de Valencia, Alejandro García Planas, del diario Las Provincias, diario decano de la región valenciana, con relación a un artículo suyo que comentamos ante estos micrófonos y que ha motivado al parecer su enfado. Después del cuento contestaremos a este compañero. Vayamos con el terror, señor Rodríguez. Si usted quiere pasar un verano diferente, si quiere llenar sus horas, busque en cualquier kiosco de España Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Auténtico terror. Ni ciencia ficción ni problemas policíacos. Solo terror. Narraciones de autores modernos que le contarán casos actuales. Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Biblioteca Universal de Misterio y Terror ha establecido un premio de 1 millón de pesetas al mejor relato recibido. Solicite las bases a Ediciones V. Tiemble, pase miedo. V le ofrece una dosis de terror cada semana. Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Una colección para morirse de miedo. Cómprela en su kiosco. El relato de esta noche lleva como título Vampiro, es original de José León Cano y está adaptado para la radio por Antonio Berenguer. En aquella pequeña aldea, todo el mundo estaba convencido de que Simón tenía el mal de ojo. Sospeché que la causa de su mal era otra cuando el padre de la niña me informó que se estaba muriendo a pesar de que se alimentaba normalmente e incluso con exceso. Me llamó la atención la grosera naturaleza de los alimentos, ya que Simón devoraba con fricción sorprendentes carnes y pescados que cualquier ama de casa hubiera rechazado por poco frescos. Otro hecho notable era que aullaba y se enfurecía cuando su voracidad no era satisfecha. Permanecía noche y día en semisueño, salvo cuando le presentaban la comida. Su
único amigo, a quien de vez en cuando acariciaba con sus manos cadavéricas, era un enorme gato gris que se pasaba la mayor parte del día durmiendo sobre la cama. Un chispazo de odio brotó de los ojos de Simón cuando me vio. Era una mirada demasiado maligna para una adolescente, pero no opuso resistencia cuando procedí a examinarla. Levanté su brazo derecho y descubrí más abajo de la axila la existencia de una extraña herida con pelos negros. Apenas pude tocar aquella anormalidad, pues se puso a chillar como una endemoniada. El gato saltó hacia la mesilla de noche y desde allí sacó las uñas y con el pelo erizado empezó a bufar en un inequívoco gesto de amenaza. Me intrigaba aquel insólito mechón negro, demasiado negro, que contrastaba con el rubio y sedoso cabello de la jovencita. No pude evitar, al quedarme dormido, pensar en ella, pero me despertó una especie de arañazo prolongado procedente de la habitación contigua. Sin duda, era el gato. Luego, algo hizo crujir los muelles de la cama de Simón. Percibí un olor sutil, aunque nauseabundo en extremo, y después la voz de la niña emitiendo suaves quejidos como de dolor y al mismo tiempo de placer. Acerqué mi oído cuanto pude a la delgada pared y escuché cómo maullaba y gruñía el gato cada vez con mayor fuerza. Sospeché que no era un ser fácilmente vulnerable y sí peligroso en extremo el que se encontraba en la habitación de al lado junto a la chica. Me acerqué sigilosamente a la puerta y no sé de dónde saqué valor para empujarla y entrar en el dormitorio de Simón. La masa sombría y arrugada, la deformidad translúcida que creí ver sobre la cama había desaparecido. Pasó por mi cuerpo algo similar a una corriente de aire frío y me estremecí hasta los huesos. Encendí la luz. Simón yacía desnuda sobre la cama, con el cabello revuelto y las sábanas desordenadas. Respiraba con extrema agitación y sus ojos despedían un fuego maligno hacia mi persona. Observé que en el centro del repulsivo mechón negro se abría una especie de pústula rojiza de la que emanaban gotas de sangre. El gato, mientras tanto, había desaparecido. El gato. Y mi cerebro se encendió con el chispazo de una intuición. Busqué al gato por toda la casa sin encontrarlo y salí al jardín, justo a tiempo de ver cómo el animal saltaba a la tapia. La luna me facilitó su persecución. Estaba seguro que se encaminaba a un sitio muy especial. Y así era. Iba en dirección a las tapias del antiguo cementerio. Le vi introducirse por un agujero, quizá angosto para una persona, pero lo bastante holgado para el animal. Me acerqué a la entrada del pequeño túnel y comprobé que estaba medio oculto por unas piedras que retiré, haciéndose lo bastante ancho como para permitirme el paso. Con unas ramas secas preparé una antorcha y me arrastré por el interior de aquel agujero. Vi que una espesa sombra se abría al final del túnel. La sangre se me heló en las venas cuando comencé a percibir el mismo hedor repulsivo que había inundado el cuarto de Simón. Escuché de nuevo los tenebrosos maullidos del gato y vi el resplandor de sus ojos grises. El espanto comenzó a fluir por mis venas como un río de plomo candente y no era provocado por los escalofriantes bufidos del animal que, agazapado en un rincón, esperaba el momento propicio para huir. El horror me lo inspiraba un cadáver que yacía a mis pies. Hubiera jurado que se trataba de un hombre dormido a no ser por su mandíbula desencajada y los ojos abiertos y fijos, negros y brillantes, que parecían dos bolas de cristal. Mi conocimiento de los vampiros era puramente teórico y no estaba muy seguro de atreverme a tocar su cuerpo. Cuando lo hice, el gato saltó sobre mí clavando sus uñas en mi rostro. Descargué la tensión de aquella situación, sacudiéndole un manotazo con tal furia
que el animal dio contra una pared cayendo al suelo sin sentido. Saqué un cortaplumas del bolsillo y me acordé entonces de Simón, de su espantosa delgadez, de los incalificables terrores e insomnios que había sufrido, y hundí el cuchillo en el vientre del vampiro con todas mis fuerzas. Brotó sangre fresca con increíble abundancia. Me quité mis ropas y las prendí fuego arrojándolas sobre el cadáver. Ardió con increíble celeridad, pero no para impedirme ver el último resplandor de sus ojos, dirigidos hacia mí con odio infinito, y escuchar el abominable y profundo grito surgido de sus entrañas. El cuerpo se retorcía y despedía un humo negro y nauseabundo que inevitablemente acompaña desde entonces todas mis pesadillas. Al llegar a la puerta del jardín, vi salir el mismo humo denso y apestoso. Un presentimiento terrible se apoderó de mí. Aún llegué a escuchar sus últimos alaridos. A través de la ventana, alcancé a ver el cuerpo de Simón envuelto en llamas corriendo por su cuarto, y ella me miró. Antes de caer desplomada sin vida, me miró. Espero que la muerte pueda borrar de mi alma este horrendo recuerdo que me sigue atormentando. Si usted quiere pasar un verano diferente, si quiere llenar sus horas, busque en cualquier kiosco de España Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Auténtico terror. Ni ciencia ficción ni problemas policíacos. Solo terror. Narraciones de autores modernos que le contarán casos actuales. Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Biblioteca Universal de Misterio y Terror ha establecido un premio de 1.000.000 de pesetas al mejor relato recibido. Solicite las bases a Ediciones V. Tiemble, pase miedo. V le ofrece una dosis de terror cada semana. Biblioteca Universal de Misterio y Terror. Una colección para morirse de miedo. Cómprela en su kiosco. La 1:17 de la madrugada. El otro día, no recuerdo cuándo, naturalmente, comentábamos para ustedes un artículo aparecido en el diario Las Provincias, en su dominical, bajo el título Los Mangantes Cósmicos y firmado por Alejandro García Planas. Comentábamos este artículo, creo que ejerciendo nuestro derecho de comentaristas, puesto que don Alejandro García Planas hacía tabla rasa de la mayoría de los ufólogos y parapsicólogos españoles y se portaba, entiendo, de una manera un tanto dura. Como resulta que este recorte nos lo habían enviado una serie de oyentes de los muchos que tenemos en Valencia, pues nos hicimos eco de este deseo y comentamos ese artículo. Bien, leímos alguna frase, algún párrafo, no lo leímos entero porque es toda una página del diario Las Provincias y entonces era excesivo para ser leído. Sin embargo, hicimos un comentario en el que le decíamos a don Alejandro García Planas: no sea usted así, hombre, no sea usted malo, deje usted que la gente pues haga lo que quiera con los ovnis y con la parapsicología, que cada cual se divierta como quiera. Esto lo hemos hecho muchas veces. El otro día en Santander, en la primera Semana Nacional de Ovnis y Parapsicología, pues también se lo decíamos a nuestros buenos amigos del CIOBE y del CIP. ¿Por qué no popularizar estos temas? ¿Por qué no dejar que cada cual entre en ellos como le dé la gana y se lo pase como quiera? Bien, simplemente en plan humorístico decíamos esto. Esto ha motivado una carta del señor García Planas que leemos para ustedes porque es muy, muy interesante. Mucha atención, por favor. Las Provincias, Diario Decano de la Región Valenciana, Avenida Pintor José Pinazo 9, Valencia 10. Está fechada el 8 de agosto del 81. Estimado compañero, con fecha 31 de julio te envié un escrito del que no he recibido respuesta. Insisto porque me interesa. Yo tengo aquí también un público adicto, espectadores de mis conferencias, que lee mis escritos, que oye
oía mis programas por radio y me veía por televisión, y me interesa deshacer el entuerto que rogaba. Sé ahora, por muchos, lo que dijiste, a esas horas estoy aún en el diario, y sé que estás equivocado. Además, hace lo menos un año que no escribo sobre el tema. Luego, de pronto, se te ocurre esto. Y como además todas mis teorías con el tema son que no tiene que ver nada la parapsicología con los ovnis, UFOs, MET, BET, etcétera, es imposible que hayas leído lo que dices, que yo confundo una cosa y otra, cuando me indigna que haya libros así, porque ni saben de ovnis ni de parapsicología, y para vender un libro sobre este asunto ellos lo entremezclan. Todo eso, pues, me hace suponer que te lo han dicho, no que tú lo has leído. Elemental, Watson. Por compañerismo, pues, y sobre todo por elegancia, no pido una rectificación pública, aunque si la das mejor, sino unas líneas a casa para decirme que no es cierto que lo has leído. Y si no es así, por favor, envíame texto, recorte, copia o lo que te parezca. ¿A que no lo tienes? Por favor, piensa que yo he de cuidar mi imagen y me sabe mal que se diga lo que no es. No quiero molestarte y escribir una carta abierta con solicitud de aclaración. Tampoco dar el asunto a mi abogado, secretario de sala, ni hablar con uno de tus máximos jefes o escribirle. Vienen a veces por aquí. No, te dejo libertad para que me des la rectificación que merezco. Puesto ya incluso, espero unos días por si tú estás de vacaciones. No suelo oír ahora tu programa, que me gusta, porque estoy haciendo el trabajo de otros en vacaciones y voy loco. Por eso te pido perdón por prisas y erratas. Espero así hasta pongamos el 20. Si no, me vería obligado a insistir de un modo que me repugna. Entre otras razones, porque no nos conocemos bien. Si tú me conocieras, no hubieras comentado de mí como lo hiciste. Y lo bueno es que sé quién está detrás de ti. ¿Por qué no da la cara y escribe o habla y da su firma? Y en cambio, seguro, recurre a ti. ¿A que sí? Es claro, nítido, fulgente el planteamiento de esa verdad. ¿Verdad? Te utiliza. Además, soy muy tesonero, muchísimo. Si no conoces a alguien que me conozca ahí, pregúntale y te lo dirá. Y no te molesto más. He de seguir con mis cosas. Un saludo y un abrazo. ¿Don Cortés? Pero espero noticias tuyas. No quiero marearte, pero sí poder enseñarle a los que han dicho que se metieron conmigo por la SER, que fue un, digamos, lapsus. Hasta que gustes, pero lo antes posible, por favor. Firmado Alejandro García Planas. Hay una postdata. Pregúntale a Chicho Ibáñez Serrador, con el que me une una gran amistad, desde que hicimos juntos guiones para la televisión en Historias para no dormir. Te asombrarás de lo que te dije. Pues señor García Planas, yo le voy a contestar a usted y le voy a contestar en la radio, aunque todo lo que le voy a decir está escrito y lo recibirá usted dentro de unos días, así lo espero, en su domicilio particular, y es la siguiente carta. Muy señor mío, recibo la suya de fecha 8 de los corrientes que paso a contestar. No he recibido ninguna otra carta. Observo que usted reclama por un comentario que hice y que no ha oído. Mala cosa, ya que debería saber cómo las cosas son alteradas, cuando no degradadas, por el público. Esto se confirma una vez más al ver el tono de su carta. He estado tentado de no contestar, pues me molestan las amenazas de las que después hablaré. Si escribo estas letras es en atención a un compañero. Siempre contesto a los compañeros. Hice referencia a un artículo titulado Los mangantes cósmicos, publicado en el Dominical de las Provincias, que lleva su firma y que me ha enviado un grupo de oyentes valencianos, en el que usted arremete contra todos. Aquí pongo un paréntesis y unos signos de interrogación. Los que se ocupan de los temas OVNI. Leí algún fragmento del mencionado trabajo y después pregunté si el señor García Planas, si el señor García Planas creía estar en posesión de la verdad. Nada más. Asegura conocer quién está detrás de mí y luego afirma que alguien me utiliza. Actúo por libre y nadie me posee o me domina. Puede estar tranquilo y darse cuenta que una vez más no tiene razón, se equivoca, no tiene ni idea, vaya. Usted me amenaza con 1. Publicar carta abierta en solicitud de aclaración. 2. Dar el asunto a su abogado, secretario de sala. 3. Hablar con uno de mis jefes máximos o escribirle. Señor García Planas, no me gustan las amenazas. Son infantiles, pueriles y poco democráticas. Cuando alguien me amenaza con demandas, entrego el caso a mis abogados. Yo tengo más, ve usted, yo tengo varios. Cuando se quejan a mi director, él ya sabe cómo responder, pues ninguno de los directores de la SER pierde el tiempo valiosísimo en peleas de colegiales. Pero lo importante para mí, el gran hallazgo, es descubrir que el señor García Planas
no acepta la crítica. Da la impresión de que sus artículos lo son, pero de fe. Y todo aquel que no esté de acuerdo ha de ir a la hoguera. Él puede criticar en tono duro, sin decir nombres, eso sí, pero no puede ser criticado. El comentario que hice fue normal, ligeramente humorístico, y venía a decir lo antes expuesto, que si el señor García Planas se creía en posesión de la verdad, y que no fuera así, hombre. Vaya que fuera tolerante. Pero ya veo que no, que ante la más ligera crítica amenaza con el peso de las provincias, con el de su abogado, secretario de sala, o con chivarse a mis jefes. No conozco al señor Ibáñez Serrador, pero aunque le conociera, no le preguntaría nada. Por otra parte, casi estoy a punto de ver cómo mi capacidad de asombro se satura ante ciertas cosas. No creo que lo que me contara fuera alterar mi estado de ánimo. Usted, señor García Planas, me da una fecha para una rectificación, para desfacer el entuerto. No hay ningún entuerto que desfacer. Simplemente no estoy de acuerdo con su artículo y lo manifiesto libremente en uso de la libertad de expresión que la Constitución española me otorga. ¿No está de acuerdo? ¿No está usted de acuerdo con la libertad de expresión, señor García Planas? Tengo miles de oyentes valencianos, miles de oyentes de 3 horas diarias de programa, y son algunos de ellos los que han enviado su artículo para que diera mi opinión. Por eso la di. Si no, hubiera pasado de ello. Este asunto no tiene importancia y es excesivo el tiempo que le estoy dedicando. Lo hago únicamente para comprobar que algunas personas están al margen del juego democrático. Ellos pueden criticar, pero que nadie les roce porque eso no lo resisten. ¿Es usted uno de ellos, señor García Planas? Espero ansiosamente su respuesta. Mire usted, cada ser humano puede, si así le parece, mezclar lo divino con lo humano, mucho más los ovnis con la parapsicología. Precisamente uno de estos sábados ocuparé medianoche en esa mezcolanza que está de moda y que usted parece desconocer. Le diré por último que soy un hombre libre y que así me manifiesto, y que haciendo honor a esa libertad, me parecería muy bien que usted contestara en su periódico a mis palabras e incluso que me demandara, si entiende que hay materia para ello. Pero sin embargo, me parecería demencial que recurriera a uno de mis jefes, pues es una actitud infantil y retrógrada que nada diría en su favor, pero que puede poner en práctica cuando quiera. Esta noche, señor García Planas, una vez más, dormiré muy tranquilo y muy feliz, y quedo naturalmente a su disposición. Apartado 222 de Madrid, Documento Nacional de Identidad para su abogado, secretario de sala, 28064-456. Muy señor mío. Y pasamos a otro tema, puesto que tenemos ya la conexión con Valencia preparada. Adelante, Radio Valencia. Buenas noches, Salvador Valero. Buenas noches, Antonio José. Aquí estamos dispuestos y preparados. Bien, pues preséntanos a nuestro invitado de esta noche. Efectivamente, tenemos esta noche en los estudios de Radio Valencia a Vicente Juan Ballester Olmos, que es un investigador valenciano internacionalmente conocido. Digamos que su formación universitaria abarca ciencias físicas, ingeniería industrial y programación de ordenadores. Es además especialista en casos de encuentros cercanos con ovnis y es autor de los libros OVNIS, el fenómeno aterrizaje, publicado por Plaza y Janés, y Los ovnis y la ciencia, con Miguel Guasp, que será publicado, según él mismo nos indica, pues muy próximamente. Buenas noches, señor Ballester Olmos. Buenas noches. Bien, agradecemos a nuestro compañero Salvador Valero la presentación que nos ha hecho de Vicente Juan Ballester Olmos. Vicente, vayamos con ese tema tan apasionante y que afortunadamente para todos tú has estudiado de una manera diferente a como se suele estudiar. Háblanos de los aterrizajes. ¿Realmente ha habido aterrizajes en España, Vicente? Sí, efectivamente han habido bastantes casos de este tipo en la península ibérica. En mi primer libro dediqué un buen montón de páginas a recoger 200 de los mejores casos que habían llegado a mi conocimiento hasta entonces. Se puede decir que existe una casuística insólita formada por una serie de fenómenos cuya apariencia es, en unos momentos, la de objetos manufacturados y en otras ocasiones una fuente de luz de enorme potencia. En muchos de estos casos tenemos testigos fidedignos, efectos de tipo electromagnético, fisiológico, mecánico, calorífico, hay presencia de huellas e incluso de seres. Efectivamente, se dan con cierta frecuencia
casos relevantes de aterrizaje de objetos extraños en la península ibérica. Actualmente este catálogo de 200 casos está en trance de ser revisado. Digamos que hasta el presente hemos hecho una revisión de este catálogo y en un esfuerzo de llegar hasta el máximo de explicación hemos podido desestimar del orden del 25% de aquel catálogo que ya era, digamos, bastante depurado. Sin embargo, aparte de todo esto, o independientemente de todo esto, podemos afirmar que existe un residuo de casos que no pueden ser explicados de ninguna forma convencional. Afortunadamente, porque si no el fenómeno se nos venía abajo con lo que nos gusta. Bien, lo que queremos saber ahora, Vicente, es cómo os lo montáis en Valencia, porque por ahí hay un grupo, hay una serie de personas que trabajan. Cuéntanos. El panorama ufológico en Valencia es el siguiente. En febrero de 1968 formé en el campus universitario de Valencia el CEONI, Círculo de Estudios sobre Objetos No Identificados. Su objetivo en aquel entonces era reunir, amalgamar a todos interesados de la provincia de Valencia y crear un grupo de trabajo para el estudio del fenómeno OVNI. Durante 5 años, un grupo numeroso de nosotros, haciendo compatible estas investigaciones con el progreso de nuestras carreras universitarias, ahondamos bastante en el fenómeno, conociendo casos mediante investigación directa, estudiando la casuística, estudiando los trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Llegó un momento en 1973 que nos dimos cuenta que no era aquel una sociedad, no era aquella el mejor entorno para la investigación, y la sociedad quedó disuelta y evolucionamos a un equipo informal de investigadores o de especialistas, que es el estado actual de la ufología organizativa en Valencia. Hay un equipo de investigadores formados, entre otros, por Miguel Guasp, físico teórico, por el doctor Vicente Manglano, por Julio Masé, matemático, por Jaime Cervera, de aviación comercial, por Juan Antonio Fernández, universitario, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros desarrollamos diversos trabajos de investigación de forma especializada, independientemente, pero además estamos muy interconexionados. Aparte de este equipo y complementándolo, existe un grupo de universitarios que se llaman AVIU, que está formado por un grupo de jóvenes, entre los que destacan el antes mencionado Juan Antonio Fernández, Luis Manuel y Roberto de Jorge, que tienen bajo de ellos un interesante trabajo, que es la recopilación de un catálogo exhaustivo de casos OVNI en el país valenciano. Lo que está claro, Vicente, es que habéis conseguido vuestro objetivo de encauzar la investigación por una vía científica, o por lo menos con esquemas científicos. ¿No es así? Sí, realmente nuestro objetivo, la mayoría de nosotros somos estudiantes, hemos sido estudiantes universitarios. Nuestro objetivo es aplicar el método científico al tratamiento de la información OVNI, desarrollar esquemas que tratamos de que sean serios y rigurosos para el mejor estudio de la fenomenología OVNI. La investigación de campo, ¿cómo la hacéis? ¿Contáis con otros colaboradores, aparte de los que has mencionado en estos importantes grupos? Bueno, digamos que estos grupos, o este grupo, o este colectivo que hay en Valencia, puede estar formado por del orden de 10 o 15 personas, que yo podría denominar expertos en la materia, porque, en fin, llevamos cada uno de nosotros por lo menos 10 años en estas investigaciones, pero por supuesto que contamos en la universidad con otros colaboradores eventuales que en un momento determinado pueden facilitarnos acceso a ordenadores o acceso a laboratorios para análisis de muestras. Vamos a ver, ¿qué caso habéis estudiado últimamente, Vicente, que sea significativo dentro de ese estilo de trabajo tan importante? Bueno, no es mi fuerte justamente el relatar casuística, pero podría esbozar a muy grandes rasgos
dos casos que hemos tenido la oportunidad de investigar más o menos recientemente. Uno de ellos ocurrió en julio de 1979 en la localidad valenciana de Turís. Este es justamente el último caso de encuentro cercano con ocupantes en la provincia de Valencia. De forma resumida, puedo decir que un agricultor a las 11:30 de aquel mes de julio pudo ver un objeto ovoidal descansando en la carretera e impidiéndole el paso. Pudo llegar con su coche hasta 1 metro de distancia de dicho objeto. El objeto, que tenía forma ovoidal, alrededor de 2,5 metros de alto y 1,5 metros de ancho, de algo más de 1 metro de altura, salieron velozmente de detrás de un algarrobo situado a pocos metros del objeto, entraron en el mismo y el objeto ascendió. Segundos después, y utilizando las mismas palabras o la misma expresión del testigo, segundos después, el objeto era una mera perla en el cielo. ¿El caso lo tenéis investigado ya? ¿Totalmente terminada la investigación? Efectivamente, el caso está investigado, fue exhaustivamente investigado. Pudimos encontrar los elementos de este importante grupo valenciano ADIU, que estuvieron 2 o 3 jornadas completas en el lugar de los hechos investigando exhaustivamente el suceso. Llegaron a pernoctar incluso a pocos metros de la zona del aterrizaje y fueron capaces de encontrar unas huellas producidas por la presión de este objeto, huellas que por supuesto tenemos fotografiadas a placer. Este caso es muy interesante porque aunque solamente tiene un testigo, se trata de una persona absolutamente fidedigna, un campesino sin ninguna información ovni previa, un trabajador del campo nato. Es un caso realmente interesante. Vicente, está claro que tengo que preguntarte sobre uno de los casos que más se han aireado, supuestamente ocurridos, en la zona valenciana. Y claro está que me refiero al importante movimiento que hubo con el supuesto ovni de Manises. ¿Qué habéis hecho con este ovni de Manises? Bien, tú lo llamas importante. Importante por la cantidad de tinta que... Efectivamente. Desde mi punto de vista, este es un caso que yo lo definiría simplemente como un caso ambiguo. Realmente no es un caso que nosotros hayamos podido investigar bien. Han habido dificultades de todo tipo y no ha sido, digamos, uno de nuestros mejores casos. Podría decir que los controladores, efectivamente hablamos con varios de los controladores que esa noche estaban, digamos, de guardia, los cuales nos dieron, yo diría que opiniones para todos los gustos en cuanto al suceso. Hemos recibido por parte de todos ellos explicaciones potenciales de lo más variadas. ¿Qué te hace pensar entonces esto, Vicente? Aquí hay varias cosas que quisiera decir. Por ejemplo, a continuación del incidente, hubieron desde tierra unas supuestas observaciones de OVNI. Bien, nosotros estos sucesos sí los hemos investigado. Bueno, yo diría que aquello fue un contagio colectivo. Bueno, la gente estaba excitada a raíz del aterrizaje de emergencia y confundió sencillamente una serie de estrellas con supuestos OVNI. Yo no tengo una opinión formada con respecto a este caso, ya que fundamentalmente no hemos podido encuestar a los pilotos directamente y creo que para tener una opinión hay que hacerlo. Sin embargo, yo diría que se pueden hacer 2 consideraciones generales. La primera, que me parece exagerada la relación estímulo-reacción del piloto. Quiero decir, el piloto no vio, como en otros casos, por ejemplo, una estructura, un objeto material cerca o inmediato al avión, vio más bien unas luces. Realmente, tú sabes perfectamente que dentro de la casuística OVNI, las luces nocturnas son, a nivel de significatividad ufológica, la casuística que tiene el más bajo nivel de interés. Hay una desproporción enorme, desde mi punto de vista, entre la causa, el supuesto OVNI, y el efecto que fue el aterrizaje de emergencia.
Y la segunda consideración es que, francamente, todo el peso del caso descansa actualmente en la versión que un militar, cuyo nombre no se ha facilitado, proporcionó de este informe, que a su vez es secreto, que las Fuerzas Aéreas Españolas han producido del caso. Entonces, ante estas, digamos, nebulosas fuentes de información, yo tengo que reservarme la opinión, ya que no creo que sea riguroso anticipar, en ausencia de una información de primera mano, una opinión completa. Esto demuestra lo riguroso que es nuestro buen amigo Vicente Juan Ballester Olmos y el grupo de trabajo de Valencia. Sin duda ninguna, Vicente, esto nos lleva a la consideración sociológica, que naturalmente nos ha de importar muchísimo a todos aquellos que nos interesamos por el fenómeno. Porque una cosa es el ovni en sí, otra cosa es esa cantidad tremenda de fuerza que genera siempre el avistamiento o supuesto avistamiento de un ovni. Yo sé que vosotros habéis estudiado ese impacto sociológico, lo habéis estudiado profundamente. ¿Qué nos puedes decir de ello? ¿Qué ocurre con la gente? Bueno, realmente no lo hemos investigado a fondo. Quizás, dada nuestra formación universitaria, nos preocupamos más del aspecto, digamos, físico que del aspecto social del fenómeno. Pero efectivamente tienes mucha razón al decir que existe un componente o un impacto sociológico enorme del fenómeno. ¿A qué es debido? No lo sé. Probablemente al hecho de que el fenómeno ovni tiene una connotación extraterrestre. Al tenerla, realmente existe evidencia para esto, o por lo menos existe evidencia que apoye la hipótesis extraterrestre. Entonces, quizás para algunas personas, en ausencia de otros estímulos, digamos, de tipo religioso, etcétera, quizás el ovni ha venido a llenar un hueco que había en sus almas, digamos. Entonces, quizás esa sea una razón por la cual muchas personas esperan tanto y tienen, incluso yo diría que casi fe ciega en el ovni. Quizás esperan que vaya a aportar, que vaya a traer algo que actualmente, no sé, la ciencia, la sociedad, etcétera, no les puede dar. Está claro. Sin duda también, Vicente, hay una geografía de los aterrizajes, y eso sí que habréis tenido oportunidad de estudiar, ¿no? Mirando, imaginando el mapa de la península ibérica, ¿por qué no hacemos una distribución de aterrizajes? ¿En qué puntos se aterrizan más? ¿En cuáles menos? Háblanos de esto un poquito. Bueno, se puede decir, grosso modo, que una de las zonas, o fundamentalmente la zona con mayor densidad de casos en la península ibérica, es Andalucía. Y dentro de Andalucía, las provincias de Sevilla y Huelva. De otra parte, en Cataluña, Barcelona también tiene un alto índice de casuística. Provincias con un nivel de observaciones muy bajo pueden ser La Coruña, en Galicia. El por qué tenemos esta distribución o esta repartición geográfica es algo realmente difícil de estimar o de tasar, porque no solamente hay que considerar el factor actividad inherente del fenómeno, sino que hay que considerar otros factores, como por ejemplo, en Andalucía, en Sevilla y Huelva, existe un gran número de investigadores, y de muy buenos investigadores, los cuales prácticamente cada rumor que escucha lo investigan y lo reportan. Entonces, existen muchos casos de esas zonas, porque realmente el fenómeno allí será con más frecuencia, o es que sencillamente en esas áreas hay mayor número de investigadores. Eso es, ese matiz, digamos, todavía se nos escapa. Pero sí podríamos decir que se cumple en España una de las todavía estables leyes ufológicas, la de la densidad de población. Aparentemente el fenómeno ovni tipo 1, los encuentros cercanos, se producen con más frecuencia en las zonas de más baja densidad de población. Si a eso unimos el hecho de que el fenómeno es básicamente nocturno, con una cresta alrededor de las 21 horas, podemos entender por qué la mayoría de los casos disfrutan de solamente un testigo. No son horas ni lugares donde suelen haber masas de personas potencialmente observadores.
Vicente, y siguiendo con este estudio que nos está aclarando muchas cosas, y naturalmente que conocíamos ya toda tu investigación y del grupo vuestro, pero para los oyentes supongo que está aclarando muchas cosas. Nos gustaría saber si tienes datos de en qué meses del año o en qué mes del año hay un mayor número de avistamientos. Bueno, la distribución mensual del fenómeno es prácticamente aleatoria. Quizás si hay alguna cresta en algún momento determinado, o si la distribución de 30 años de casuística proporciona crestas en algunos meses, eso es sencillamente debido a la influencia que una oleada tiene en un momento determinado. Quiere decir, si el año 1950 en casuística general pues dio una oleada en los meses de marzo y abril, una oleada con un gran número de casos, al hacer la distribución de 10 años de casuística, el impacto de esa oleada se hace notar. Entonces, al distribuir o al dibujar una curva, vemos una cresta en ese mes. Eso no significa que sistemáticamente todos los meses de marzo y abril de cada año hayan más casos, sino que en un año determinado hubo una gran afluencia de casos en esos meses. Realmente yo diría, en general, que el fenómeno tiende a ocurrir de forma aleatoria en el tiempo. Sin embargo, se dice por ahí que octubre es el mes con mayor número de avistamientos. Sí, el mes de octubre, antes he mencionado marzo y abril, sí. Quizás en casuística del tipo 1, de aterrizajes, quizás el mes de octubre sobresale un poquito. Bien, la razón de esto no está clara. O sea que de momento seguimos con la duda y vosotros seguís trabajando y llevando una puntual estadística de todo esto. Sí, efectivamente. Bien, continuamos avanzando porque, puesto que es la primera vez que desde Valencia intervienes en Medianoche, y queremos saber muchas cosas de cómo estáis trabajando ahí, sobre todo de cara a tantos y tantos interesados que muchas veces nos escriben al programa y nos dicen, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con este caso? ¿Me lo quieren dar a mí? Obviamente, Vicente, yo no estoy en disposición de investigar. Creo que la obligación de un programa diario me obliga muchísimo y desde luego no puedo investigar. Me tengo que limitar a contar lo que pasa o lo que me dicen que pasa, ¿no? Entonces creo que podíamos aprovechar la ocasión para que todos los interesados en el tema, investigadores de campo eventuales o domingueros, como se suele decir, interesados en estas cosas, que sepan a dónde deben dirigirse, qué han de hacer los valencianos que quieran colaborar con vosotros dándoos noticias. Bien, mi sugerencia sería incluso más general, no solamente los valencianos. Quisiera hablar un minuto del Centro de Estudios Interplanetarios, actualmente la más importante organización OVNI en nuestro país. El Centro de Estudios Interplanetarios, el CEI, fue fundado en 1958 y está dirigido capazmente por Pedro Redón, su presidente. Lo que yo sugeriría, no solamente a los supuestos testigos o investigadores del país valenciano, sino de toda España, que remitan al CEI, al apartado postal 282 de Barcelona, todas las informaciones OVNI que puedan conocer, bien si ellos son testigos, bien recortes de prensa, bien informaciones de otras fuentes. El CEI es una entidad que centraliza toda esta información y a su vez la disemina no solamente a nosotros, sino a una gran cantidad de investigadores que hay esparcidos por toda España, que a su vez proceden a hacer un estudio completo, detallado y exhaustivo de esas informaciones y que de nuevo remiten, digamos, al archivo central, al banco de datos central, banco de datos al que tienen acceso, por supuesto, todos los investigadores serios. Repite, si eres tan amable, Vicente, el apartado de correos. Sí, es el Centro de Estudios Interplanetarios, CEI, apartado 282, Barcelona. De acuerdo. Cualquier persona que no haya tomado nota y quiera pedirnos este apartado, con gusto se lo daremos en la redacción de Medianoche. Sigamos con uno de los temas, Vicente, que creo que en estos días más están impactando a la opinión pública, y son los famosos contactados. Yo no sé qué ocurrirá en Valencia, pero por el resto de provincias españolas, de regiones españolas, perdón,
para no molestar a nadie, se están dando casos y casos y casos de supuestos contactados. A veces, como dice Enrique Vicente, contando historias de Flash Gordon, pero todos contando más o menos las mismas cosas. ¿Qué puedes decirnos, en tu opinión, en la opinión del grupo que tú esta noche estás representando ahí muy dignamente, respecto a este tema tan atractivo? Bueno, mi experiencia personal con contactados en estos 10 últimos años ha sido realmente negativa. La mayoría de estas personas hemos podido demostrar, mediante el asesoramiento de personal competente, que tenían diversos conflictos mentales, los cuales han generado estos supuestos hechos de contacto. Esta es en cuanto a mi propia experiencia. De otra parte, el examen de la literatura mundial y mis conversaciones o mi correspondencia con una serie de científicos, tanto europeos como norteamericanos, en torno al fenómeno contacto, me permite adelantar que es un hecho. La gran mayoría de estos casos son o simplemente invenciones o simplemente fenómenos, digamos, de tipo alucinatorio. Y nada más. Realmente en la casuística española yo no he visto hasta el presente ningún caso realmente importante o realmente relevante. En la casuística mundial pueden haber 2, 3 o 4 casos, entre ellos el matrimonio Hill, que sí parecen, digamos, tener algo más detrás de sí. Agradecemos a Vicente su opinión. Pero sin embargo, Vicente, se comenta también ahora, incluso en círculos literarios, es decir, en círculos fuera del estudio de la fenomenología ovni, se comenta que el ovni ha tocado techo, que no se puede averiguar nada más, y que entonces algunos estudiosos, naturalmente que no os estoy señalando con el dedo en general, algunos estudiosos andan despistados viendo cómo el fenómeno se les escurre un poco de entre las manos, que en definitiva, en cuanto se empieza a investigar el fenómeno en profundidad, pues uno tiene que parar. ¿Qué hay de esto? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, mi opinión es justamente la contraria. Quiero decir, nadie puede decir que se ha hecho mucha investigación y que, a pesar de ello, el fenómeno se nos escapa. Mi opinión es que se está actualmente, desgraciadamente es así, a pesar de haber transcurrido 20 o 30 años de ufología, se está ahora comenzando a utilizar el utillaje científico, el utillaje más riguroso posible para el examen de la fenomenología ovni. Si no estudiamos el fenómeno de una forma seria, detallada, concisa, tratando de quitar todo lo que es explicable del fenómeno, hasta que no tengamos catálogos básicos depurados, no podremos empezar a sacar deducciones válidas. Entonces, mi opinión es sencillamente que ahora estamos en los primeros pasos de algo que puede efectivamente producir resultados sensacionales. Lo que sucede es que para algunos investigadores, incluso para notables investigadores, después de estar 30 años trabajando con mucho esfuerzo personal, pero quizás no con toda la metodología apropiada, sin ningún tipo de ayudas, etcétera, etcétera, ha llegado un momento en que han alcanzado su umbral de cansancio y han tenido que abandonar el fenómeno porque no han llegado a nada positivo. También hay que considerar una cosa, y es que estamos tratando con un fenómeno terriblemente complejo, que nadie espere soluciones de la noche a la mañana y menos soluciones fáciles. Naturalmente que ahora también nos encontramos, Vicente, con los investigadores de aluvión, con gentes que llegan a este fenómeno porque parece que está ahí, está pidiendo guerra, y bueno, llegan sin una preparación, sin unas lecturas previas. Pero yo lo que te quiero pasar ahora, Vicente, es un problema que yo he planteado muchas veces en este programa y que me parece que es interesante escuchar tu opinión. Mira, yo he dicho siempre que el ovni en sí, bueno, pues no suele demenciar a nadie que no estuviera ya en predisposición de demenciar, porque afortunadamente el ovni es un asunto complicado, como tú muy bien has dicho,
que está ahí y que necesita la colaboración de expertos en otras disciplinas que pueden ser aplicadas al estudio del OVNI. Pero para mí está muy claro que para la juventud ansiosa de trabajo, ansiosa de ocupar sus horas libres en algo, tal vez el OVNI pueda ser esa solución, y puede ser una solución gozosa además, puesto que reporta una cultura inmediata. A mí me gustaría que tú te dirigieras ahora a los jóvenes de España, y que con tu experiencia de años en este estudio, pues les dijeras lo que ha reportado para ti en cuanto a conocimiento, en cuanto a abrirse puertas de otras disciplinas que seguramente no eran las tuyas y que sin embargo pues te han abierto muchos campos. Bueno, el estudio del fenómeno OVNI es un estudio típicamente multidisciplinario. Entonces, a mí personalmente las investigaciones OVNI me han permitido varias cosas. Me han dado acceso o me han sugerido la posibilidad de profundizar en materias que yo desconocía a nivel de psicología o a nivel de sociología. Por ejemplo, un consejo que yo daría a todos los ufólogos sería que trabajaran, que estudiaran en los aspectos de la percepción, en los aspectos de la visión, que estudiaran la literatura clínica sobre uso de hipnosis en las encuestas, que vieran, por ejemplo, la gran cantidad de estímulos convencionales que pueden generar falsas observaciones OVNI, que estudiaran materias como la ilusión, la alucinación, etcétera, etcétera. Efectivamente, el estudio del fenómeno OVNI, si uno intenta llevarlo a cabo con una predisposición de cierta seriedad, da paso al estudio de muchas materias científicas afines, desde estadística, proceso de datos, meteorología, sociología, etcétera, etcétera. Digamos que mi consejo general sería a cualquier investigador que piense, como tú conoces bien el libro de Alan Henry, que piense que el 90 o 95% de los supuestos casos OVNI son a priori falsos, son absolutamente explicables, que solamente un pequeño residuo de esos casos van a ser dignos de estudio, que piensen también, por ejemplo, que la gente está muy predispuesta a ver ovnis, y cuando digo a ver ovnis me refiero que tanto la prensa, la radio, la televisión ha hablado tanto de las formas típicas de los ovnis, las dimensiones, etcétera, que la gente ve una estrella en un momento en que la atmósfera tiene cierta turbulencia y rápidamente, por la excitación del momento, cree ver algo que no está ahí, y entonces ve un tamaño superior, ve unas formas, ve una serie de parámetros que realmente no se dan en la realidad, que hay una transformación del estímulo objetivo a lo que luego va a contar al investigador. El investigador no tiene que creer a pies juntillas en absoluto, sino sencillamente tasar, por ejemplo, cuáles son las condiciones visuales en el momento de la observación para restar ese efecto ambiental, etcétera, etcétera. Conocer bien la psicología del testigo y demás. Tantos y tantos matices que de paso ayudan a desarrollar toda una cultura y toda una personalidad. Efectivamente. Hay un libro pendiente, Los ovnis y la ciencia, de Vicente Juan Ballester Olmos, que ¿cuándo va a salir y qué editorial lo va a lanzar? Bien, yo espero que salga en el mes de octubre. La editorial es la misma que mi primer libro, es Plas y Janés. Este libro es el resultado de 2 años de trabajo con Miguel Guasp, mi compañero Miguel Guasp, de quien tengo que decir que es uno de los cerebros más brillantes de la ufología española. Este libro es el resultado de una labor de 2 años en donde, de forma diferente a como yo me planteé mi primer libro, el cual fue el resultado de 4 años de trabajo en un esfuerzo monográfico sobre los aterrizajes, este ha tratado de explorar una amplia faceta del fenómeno OVNI. Este libro tiene básicamente 3 partes. Una primera, titulada La evidencia del fenómeno. En esta primera parte hemos tratado de desmitificar esa
idea que alguien ha tratado de dar a publicidad, y es que los investigadores que somos analistas no hacemos investigación de campo. Eso es falso. Entonces, en esta primera parte, en 4 capítulos, Wasp y yo hemos dado 12 informes de primera mano, informes que son el resultado de nuestras propias encuestas y nuestras propias investigaciones de campo. Luego hay una segunda parte que hemos titulado El contexto científico, y en esta segunda parte examinamos el problema OVNI desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de la metodología, desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de la estadística. Hablamos de la teoría de procesos de los ovnis, enfocamos el tema OVNI desde el punto de vista cosmológico y astronómico, etcétera, etcétera. Bien, nuestro tiempo se termina, Vicente. Te damos las gracias, esperamos ya ansiosamente ese libro. En cuanto esté en el mercado, queremos tenerlo para hacer un programa con Guas y contigo. Le pedimos ya a Salvador Valero, nuestro querido compañero de Radio Valencia, que cierre tu intervención de esta noche. Pues de acuerdo, muchísimas gracias, Vicente Juan Ballester Olmos, por tu presencia en los micrófonos de medianoche en la cadena SER. Si quieres añadir algo, este es el momento. Nada más, excepto terminar diciendo que estamos ante un fenómeno de gran trascendencia y que por esa razón debe ser estudiado con el mayor rigor del que seamos capaces. Pues esto es todo desde Radio Valencia. Buenas noches, Antonio José Ales. Buenas noches, Salvador Valero. Gracias a nuestros compañeros de Radio Valencia y naturalmente a Vicente Juan Ballester Olmos. Nuestro tiempo termina aquí. Mañana volveremos con nuestro curso de parapsicología y el día 13, si Dios así lo quiere, estaremos ya en Radio Club Tenerife, desde donde haremos nuestro primer programa. En la madrugada del 14 al 15, Alerta Omninacional, y el 15 un programa especial desde Canarias y con tema canario. Nada más, amigos. Buenas noches y hasta mañana. Fue Medianoche, un programa de la SER. Son las 2 de la mañana, la 1 en las Islas Canarias. SER informativos. El golpe de Estado del pasado 23 de febrero vuelve al primer plano de la actualidad al conocerse las conclusiones del fiscal togado del Consejo Supremo de Justicia Militar. Las penas que pide el fiscal para los implicados, a los que acusa de rebelión militar en sus conclusiones provisionales, son de 30 años de reclusión mayor para el teniente general Milán del Bosch, el general de división Alfonso Armada Comín y el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina. 20 años de privación de libertad para el general de división Torres Rojas, 15 años para el coronel San Martín, el comandante Pardo Zancada y el coronel Ibáñez Inglés, y 12 años para el único civil implicado, Juan García Carrés. Para el resto de los procesados, el fiscal togado pide penas que van desde los 5 hasta los 12 años. Otra de las conclusiones importantes del fiscal es la de solicitar un careo entre el teniente general Milán del Bosch y el general de división Alfonso Armada. Asimismo, ayer se hizo entrega a los abogados defensores de los implicados el contenido del sumario relativo a los hechos del 23F. Entrando en la información laboral, hoy, por fin, comenzarán las negociaciones entre las centrales sindicales y los empresarios de estaciones de servicio. En esta primera reunión, que ha necesitado de un arbitraje del director general de Trabajo para que pudiese llevarse a cabo, se darán a conocer las posturas de las dos partes implicadas y se decidirá una nueva fecha hacia finales de agosto para intentar llegar a un definitivo acuerdo. Los vuelos con destino a los Estados Unidos que tenían prevista su salida desde aeropuertos españoles han despegado con toda normalidad, aunque con importantes retrasos. En el resto de Europa, los controladores aéreos se han sumado al boicot de los vuelos con destino a Norteamérica, en solidaridad con los 12.000 compañeros despedidos por Ronald Reagan a raíz de una huelga. En Canadá, los controladores de dicho país
siguen sin permitir el tráfico por su espacio aéreo de aviones estadounidenses, por lo que la principal ruta hacia Europa está cerrada. Mientras tanto, un juez administrativo norteamericano ha iniciado los trámites para ilegalizar y eliminar del registro al sindicato de controladores aéreos de dicho país. Este juez ha iniciado dichos trámites a petición del gobierno presidido por Ronald Reagan. Y esto es todo. Más información dentro de una hora en la cadena SER. Este es el Club de la Medianoche. Hola, buena gente. ¿Cómo están ustedes? Como tercero, Antonio. Yo estoy muy contento. Espécimen. Sí, hombre, muchas gracias. Estoy muy amable. Tome lo que quiera, tome lo que quiera. Hombre, tomaremos agua. Agua, naturalmente, porque en acto de servicio no se debe beber ni comer. No, y eso de lo de la copita de más. Ni nada de nada. Nada de Pero la copita de más. Ni de más ni de menos. Nada. Agua, pura agua. Lo Café, justo. café en todo caso. Bueno, aquí te sale más barato. ¿Pasamos lista? Pasamos lista. Presente, están todos. Álvaro. Están todos, sí, están todos. No falta nadie. Está todo el equipo y está además, mira, ve, ahí está su excelencia. Ahí lo tienes. Junto al baúl de los refrescos. Vale, ¿cómo sabe dónde se pone? Bueno, amigos, pues nada, bienvenidos a este pub imaginario. Porque es imaginario el pub, claro, aquí esto es... Cuidado. Y nada, que... No he venido con ganas de discutir. Eso me agrada porque aquí no tiene importancia. Amén. Sí, señor. Así que tomen ustedes en su mano derecha o a la izquierda, donde quieran, que no hay preferencias, esa copa imaginaria, enciendan ya mismo un cigarrillo imaginario y préstense ustedes a entrar en el Club de Medianoche. A ver, los del café, ¿quién quiere café?